constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Matices, que es una producción de Noticias Monumental que busca hacer una pausa en el ajetreo de la cobertura periodística diaria, que de por sí es mucha, pero Matices nos permite de alguna forma detenernos en el devenir de los acontecimientos no solo de Costa Rica, sino del mundo entero, para analizar lo que pasa aquí, lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Esta semana, ayer no tuvimos Matices, teníamos un programa de Matices previsto, pero como transmitimos ininterrumpidamente las comparecencias de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, pues no hicimos Matices. Eso sí, tuvimos que cortar para ser absolutamente fiel a la verdad. Las transmitimos completas, excepto la última parte, don Daniel, a las 6 de la tarde, que tuvimos que cortar y regresar a las 7 de la noche con la cobertura. Hoy será un programa de Matices muy interesante. Les había contado en la segunda emisión de Noticias que habíamos invitado a Víctor Morales Zapata, que habíamos invitado a varios miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que sesionaron este mediodía. Don Gerardo Vargas, el presidente, estará con nosotros vía telefónica. Doña Epsi Campbell, que era la otra invitada, canceló porque tenía una reunión prevista con el ministro de Economía. Y don Otto, Isel me ayuda, que está conmigo aquí, nuestra productora Isel. En principio me dijo que sí iba a venir, no sé si tal vez tuvo algún imprevisto de camino. Estábamos esperando. Sí, pero estábamos esperando la respuesta. Bueno, es un día muy noticioso, no solo por lo que pasó ayer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, sino por una encuesta nueva de Sid Gallup que se hizo para Repretel, para Central de Radios, para Diario Extra y para La República, donde se refleja una caída en la opinión favorable del presidente de 65 a 50 y un aumento de las opiniones desfavorables, muy desfavorables o desfavorables del presidente Solís, que sube de 5 a 34, son 29 puntos. Esto se cortó el 15 de enero, es decir, el tema de don Daniel Soley no está incluido. Sin embargo, es una encuesta muy interesante, eso sí, en honor a la verdad. Todos los presidentes en el primer año caen de popularidad. La diferencia, normalmente, y según estudios de Centroamérica, todos los presidentes centroamericanos caen de popularidad en el primer año, en el segundo siguen cayendo, tercero se mantienen y en el cuarto suben porque pues vienen las obras de cierre de cada administración. En el caso de don Luis Guillermo es en este instante, a 8 meses, la más baja desde el presidente Figueres Olsen. Y si quitamos a Figueres Olsen, es la más baja desde 1979, con don Rodrigo Carazo. Esa es la fotografía del momento que nos dio Sid Gallup, que no está incluido ni el caso de don Daniel Soley, ni tampoco la preparación que ya ha empezado esta semana, pero con mucha más fuerza la otra semana, de CELAC. Esta es una de las noticias más importantes, por lo menos más relevantes de las últimas horas, Isabel. Sí, también muestra datos muy importantes esta encuesta, porque como todos sabemos, normalmente no solo de política hablan, también hay cosas de religión, y era una de las notas que le presentábamos en la segunda emisión de Noticias Monumental, y era que la tendencia se mantiene en cuanto a la religión católica, que ha perdido creyentes en los últimos años, y que al menos a hoy, según la misma encuesta, uno de cada 4 costarricenses que nacieron en hogares católicos han decidido formar parte de otra religión, siendo la cristiana la principal, sí, a la que se han movido estos creyentes. Y bueno, siempre se mantiene más de un 60% de las personas que tienen creencias religiosas católicas. Y hay dos resultados que... Y lo de la eutanasia también, sí, es muy importante. Ese era uno, la eutanasia. La mitad de los costarricenses prácticamente en esta fotografía de Sid Gallup aprueba la eutanasia, la otra mitad no. Y a mí me hizo mucha gracia las entrevistas que hicimos, porque una fue a don Antonio Albrecht de Santi, porque él había presentado un proyecto sobre este tema. Don Antonio atribuye el 50% que no está de acuerdo con la eutanasia al desconocimiento.
sobre el tema. Y le preguntamos a Monseñor José Francisco Ulloa, que es el obispo de Cartago, y él atribuye el 50%, que sí está de acuerdo con la eutanasia, también al desconocimiento de este tema. No deja de ser particular. Y políticamente se hizo en la encuesta demostró los 3 personajes políticos con menos opiniones favorables o más desfavorables. Sí. Que eso es algo que hay que tomarle mucha atención. Sí. Normalmente la gente se sienta en qué opinan las personas o de quién tienen opiniones favorables, y las opiniones desfavorables también tienen mucho que ver, porque una persona con opiniones desfavorables va a costar más que cambie la opinión que una que tenga opiniones favorables. Sí, así es. De hecho, las opiniones más desfavorables son 3 personajes políticos: don Johnny Araya, monje, sí, don Albino Vargas y don Rodrigo Arias. Ahí están 3 escenarios. Eso que curiosamente ninguno está dentro de la esfera política. Bueno, don Albino, dirigente sindical, pero lejos de la esfera política. Sí, efectivamente. Bueno, esas son 3 de las noticias más importantes que tenemos en las últimas horas. No sé si te queda algo pendiente de la agenda. Sí, de hoy. Bueno, yo creo que la parte esta de la entrevista, de la encuesta, mejor dicho, ha sido una de las más, las que ha generado más noticias durante todo el día, porque ha desprendido muchos datos. Y otra es lo del nuevo régimen cambiario que anunció, bueno, ya es internacional, el presidente Nicolás Maduro, que fue una de las noticias que se anunció ayer. Sí, que cuando le preguntaron que cómo iba a arreglar el tema del petróleo, Dios proveerá, la respuesta que dio en la Asamblea Nacional el presidente Maduro, que la otra semana estará aquí, en la CELAC, que es una gran... Yo sé que el clima político está muy tenso, pero en realidad hay que decirlo con todas las palabras. La CELAC es un gran evento, Isel, con una importancia política increíble, muy importante. Recordemos que Costa Rica impulsa a la CELAC en la administración anterior, justo en el momento en que la OEA recibía muchas críticas por ser un órgano muy político, digamos, pero esto lo vuelve muy estático, ¿verdad? Sí. Y muy poco vinculante. Sí, nosotros tenemos una memoria muy corta. En el conflicto con Nicaragua, Costa Rica, antes de ir a la Corte Internacional de Justicia, pasó por la OEA y no hubo una respuesta muy fuerte de la OEA. De hecho, se trabó en toda esta dinámica. Para muchos críticos de la organización, únicamente sirve para que la diplomacia viaje. Sí, bueno, sí. Pero sí ha recibido muchísimas críticas la Organización de Estados Americanos, y es como surge la CELAC como un órgano regional, digamos, con una mayor fuerza dinámica en algunos temas. Cuba fue el primer presidente, Cuba se la entrega a Costa Rica como presidencia pro tempore. Chile inició en Chile, si mal no estoy, más bien no. Sí, pero Cuba, digamos, ejerció, en Chile se formó, Cuba tuvo la primera presidencia pro tempore, se la pasa a Costa Rica se la pasa a Ecuador, y es el evento de los últimos años, yo me atrevería a decir desde la Constitución del 49, en que más jefes de Estado van a estar en Costa Rica, y esto es muy importante, porque pese a la tensión política es un evento de verdad en el que Costa Rica, digamos, debe salir a fachentear, por usar una palabra muy de calle, lo que tiene. En el gobierno de don Oscar, en el primer gobierno de don Oscar, hubo una reunión de presidentes. Vinieron muchos, pero no alcanzan la cantidad que viene ahora. En el gobierno de Abel Pacheco, justo en la noche del terremoto de Quepos, el 20 de noviembre del 2004, hubo una cumbre iberoamericana, pero tampoco hubo tantos presidentes. De hecho, fue una cumbre muy criticada por los pocos resultados que salieron de ahí. Y bueno, en el aspecto de lo que, ya para entrar en el tema a fondo, de lo que pasó en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ayer Noticia Monumental paralizó la programación para llevarles en vivo lo que pasaba. Y no estoy rajando de que hayamos tomado la decisión, sino porque hay gente que hoy le llama el novelón, ¿verdad? De hecho, hay algunos medios de comunicación que le llaman despectivamente el Circo de Soleil. Sí, una parodia. Sí. Un poco creativa. Claro. Lo que pasa es que vieras que yo ahí, ahorita lo hablamos con nuestro invitado, Víctor Morales, que ya está aquí, vieras que, digamos, yo le doy una importancia institucional enorme a lo que ha pasado. Es decir, está un viceministro de la presidencia, un ex viceministro de don Daniel, de la presidencia, compareciendo ante la Asamblea Legislativa que averigua si él hizo un ofrecimiento. Está el ministro de la presidencia, que es el orquestador de todo el gobierno. Está la Procuradora General de la República, digamos, no es un novelón, valga lo que voy a decir, no es un novelón barato, es un tema de institucionalidad fuerte.
donde están en entredicho declaraciones de altos jerarcas que tienen un rol fundamental en la institucionalidad del país, y llegan a una comisión, donde aquí también es otro apartado que iba a hacer, llegan a una comisión legislativa, y esto no tiene que olvidarse porque hay mucha gente que dice, es que trata el tema como si fuera una investigación penal, ¿verdad? Entonces, que la carga de la prueba, que tal cosa. Bueno, hay que recordarse que la oficina o el órgano costarricense encargado de la persecución penal se llama el Ministerio Público. Y los casos penales se dilucidan en los tribunales de justicia. Si son miembros de los supremos poderes, es en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. En la Asamblea Legislativa se definen las responsabilidades políticas de esta situación. No son juzgadores que se sientan en una mesa con un debido proceso, con defensores. Eso no es la Asamblea Legislativa. Es un órgano donde se encuentran responsabilidades políticas. Don Víctor, sé que la introducción estuvo un poco larga, pero realmente me encantaría conocer su opinión. Nada más le voy a pedir que levante un toquecito el micrófono, exactamente. Conocer su opinión sobre esta introducción, don Víctor. Muy buenas tardes y de verdad muchas gracias por estar aquí. Realmente, en primer lugar, agradecer la oportunidad. Siempre es un gusto poder estar acá con ustedes y además tener la ventana también de oportunidad de conversar con la ciudadanía. Bueno, en realidad han hecho ustedes un recuento de acontecimientos que sin duda alguna, efectivamente yo coincido, son importantes, de importancia alta, diría yo, para el país, especialmente lo relacionado con la cumbre de CELAC. Normalmente no se da el mérito ni se le da la importancia que tiene el poder proyectar al mundo lo que Costa Rica es producto de una construcción histórica. Estamos hablando de una democracia que, a diferencia de otras construcciones, hoy puede, digamos, decías vos, fachentear. Yo puedo agregar también hacer gala de construcción exitosa, ¿no? Pero que también llama la atención de que no se construye para sentarse en los laureles. Se construye para profundizar también democracia, y eso creo que es lo que en la situación en la que se debate hoy Costa Rica, o sea, un volver a ver para atrás y ver instituciones tan maravillosas construidas como la seguridad social, las instituciones que conforman el Estado Social de Derecho, de oportunidades, pero sobre todo ahora ver que hay un mundo en donde sin duda alguna se ha movido el mundo y los valores en ese mundo se han movido, y hoy día Costa Rica tiene el gran desafío de poder demostrar que lo que ha construido, lo que construyó, el legado de quienes nos precedieron, va a ser posible también a los tomadores de decisión y especialmente a la clase política estar a la altura y poderla proyectar, y eso no se puede hacer aisladamente, se tiene que hacer en conjunto con naciones amigas y proyectando sin duda alguna ese valor que agrega a la sociedad costarricense. Entonces el CELAC me parece que es un punto alto que debería, digamos, de ser bien valorado por todos los ciudadanos y los distintos estratos y instrumentos y medios que la sociedad costarricense tiene. A la par de ello, pues también sin duda la valoración de la encuesta, eso habrá que verlo con más detenimiento. Creo que eso es un dato que es un dato de realidad normal, son 8 meses, curva de aprendizaje, y ahora, bueno, pues sí, vienen los hechos, a ver efectivamente si somos capaces de poder concretar lo que se ha propuesto en un escenario y un contexto complejo, diverso, complejo, pero bueno, yo creo que se va a poder, y creo que sí, efectivamente, a pesar de lo que podrían ser otras lecturas, creo que hay un tema de responsabilidad que va a imperar. Don Víctor, sobre lo que ha pasado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ya vamos a entrar al detalle, pero viera que a mí sí me interesa saber su opinión sobre la cobertura. Los medios no han estado ausentes del debate interno. Le decía yo que peyorativamente se le llama novelón. Algunas personas, yo me niego a llamarlo un novelón, creo que es un conflicto serio, fuerte, que merece la atención de los medios de comunicación, don Víctor. No, efectivamente, yo
me suscribo en tu planteamiento. Esto puede ser calificado, digamos, como un novelón, puede tener las características, digamos, de circo, de show, pero las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves porque los actores no son cualquier actor, ¿verdad? Estamos hablando de, concretamente, un ex viceministro de la presidencia. En el momento que acontecen los hechos es el viceministro de la presidencia que atiende las relaciones con el Congreso y otras instituciones. Estamos hablando de la Procuradora General de la República. En ese sentido, yo quisiera distinguir, digamos, dos situaciones. Los hechos como tal, que merecen, digamos, un tratamiento como corresponde, y lo otro tiene que ver más bien ya con la responsabilidad política que en el Parlamento, especialmente, donde se ha suscitado la investigación de la Comisión de Ingreso y Gasto, qué elementos se dan allí, digamos, cuál es la responsabilidad política, y yo que formo parte de ello, pues de alguna manera me gustaría compartir cosas desde adentro, ¿verdad? Porque creo que es importante que también la ciudadanía tenga versiones, digamos, directas, y creo que en efecto los medios de comunicación han estado presentes en una situación que yo también quisiera destacar, y es que no deberíamos de entenderlo solo como los medios que uno conoce convencionalmente, radio, televisión, y es que ahora redes sociales y las distintas formas de chat, comunicación, yo debo decir que, por ejemplo, algo que me gusta y que me tiene muy contento desde la dimensión personal es que tengo un chat familiar en donde está desde mi madre hasta mis sobrinos y mi familia, y entonces me ha llamado mucho la atención cómo efectivamente estamos viviendo tiempos maravillosos de cambio, ¿verdad? En donde la ciudadanía está, pero realmente plenamente integrada, siguiéndole el paso a los acontecimientos, y entonces el concepto medios de comunicación ya no es el concepto que entendíamos antes. Don Víctor, antes de darle también la oportunidad a Isel para consultar, sé que usted ha determinado, ayer lo oíamos hoy en los micrófonos de Monumental, una opinión respecto a las comparecencias, a lo que se ha deslindado de eso, y usted opinó hoy en Noticia Monumental que la Procuradora ha perdido la credibilidad para seguir ocupando el cargo y que debería renunciar. Pero como tenemos hoy el chance de comentar largo y tendido, a mí me encantaría ir por partes, y quiero preguntarle primero, ¿qué le pareció, siendo usted una persona, y eso no es secreto para nadie, cercana al presidente Solís y cercana, digamos, a Casa Presidencial, que quisiera empezar por qué le pareció la renuncia de don Daniel en este ámbito? Sé que aquí pueden haber muchas opiniones, pero nosotros, y ahí sí lo digo con toda propiedad, hemos sido muy críticos del manejo de comunicación en este proceso desde Casa Presidencial, don Víctor. Sí, en realidad, antes fuera de micrófono usted me preguntaba a mí si yo había estado o conocido de la renuncia en forma directa. Yo debo decir que el día sábado me encontraba celebrando el 50 aniversario de Copesantos en San Marcos en San Lorenzo de Tarrazú. Con el presidente. Con el presidente de la República y otros amigos de la economía social solidaria. Y precisamente yo, aunque andaba en mi vehículo, me traslado en el vehículo con el señor presidente y venimos conversando de varios temas, y uno de los temas fue, bueno, cómo estamos viendo el tema del diálogo entre la Procuradora y el señor Daniel Soley. El señor presidente me dice, bueno, yo estoy tomándome mi tiempo, yo el lunes voy a tomar la decisión, y creo que efectivamente es un tema que hay que asumir con mucha responsabilidad. Esas fueron sus palabras. A partir de allí llegamos a Casa Presidencial. La intención era más bien ver, digamos, cómo estaba el ambiente en términos de lo de CELAC eran otras razones. Y en ese momento, estando en Casa Presidencial, el señor Daniel Soley llega y manifiesta allí espontáneamente que ha tomado la decisión de renunciar a partir de una valoración absolutamente personal en relación a su honor, la defensa necesaria, y en razón de su familia. Esas fueron las razones. A partir de allí no
No conozco más porque en ese momento yo tuve que salir, digamos, del recinto donde estábamos. Don Víctor, disculpe que lo interrumpa, sí. Y es para ampliar puntos en particular. El camino de San Marcos de Tarrazú para acá es muy largo. Claro. Y bueno, el presidente le dice que se está tomando el tiempo, que tienen que asumir esto con mucha responsabilidad. El presidente en algún momento le comenta que es, digamos, si ya tiene alguna versión él de lo que ha pasado, con quién había conversado, qué valoración había hecho hasta ese instante, y por qué el lunes iba a tomar una decisión. Bueno, primero debo decir que aprovecho la oportunidad para indicar que si algo me honra decir es que el señor presidente, en los distintos momentos en que yo lo he visto al frente de una decisión, es una persona que se caracteriza por ser muy discreto, tiene una enorme capacidad de escucha. Pero también pide consejo. No, a eso me refiero. Él tiene una enorme capacidad de escucha, normalmente busca equilibrios en la decisión, lo cual me parece un punto fuerte, o sea que no es cierto que escuche a un círculo íntimo, cercano exclusivamente, sino que en cada caso, digamos, él valora cuáles pueden ser sus fuentes para mejor decidir, pero nos hemos acostumbrado, digamos, a una dinámica de interacción personal de absoluto respeto, ¿verdad? No conozco, al menos yo no conozco ningún compañero o compañera que estemos cerca de la gestión de gobierno que interfiera, digamos, en momentos de decisión crítica. El presidente escucha, pero se reserva la decisión. Sí. Nunca sabemos qué decisión va a ser la definitiva. Y nunca sabremos qué decisión iba a tomar el presidente Solís. Exactamente. Sobre este tema particular, sabemos, porque don Daniel y así funciona él, ¿sí? Y así funciona él. Cosa que es un buen detalle, ¿no? Porque primero, y aquí yo vengo con el ánimo siempre de alentar la transparencia, es que así suceden las cosas, ¿verdad? Suceden así, y no como probablemente en los elementos que fundamentan una novela, entonces que una confabulación planeada o que no, nada de eso sucede, incluso la iniciativa de conversar con el presidente la tomé yo en ese momento, le dije, presidente, me gustaría compartir algunas cosas, de hecho hay algunos acontecimientos en la Asamblea Legislativa que quería compartir con él, y él me dice, sí, claro, vámonos. Entonces no fue únicamente ese tema el que tratamos, pero en honor a la verdad es que se suceden las cosas de manera espontánea, y ahí quiero detenerme en un punto en el sentido de que el presidente no abandona la investigación, sino que recibe la renuncia. A partir de allí él considera que ya el elemento, digamos, de separación, digamos, voluntaria que adopta el compañero Daniel Soley, hace que él tome el tema con más tranquilidad a partir del lunes, y el lunes mismo, digamos, va a iniciar la ruta para establecer la verdad a partir de los elementos que puede tener Casa Presidencial. Él en ningún momento delega en el Parlamento, sino que en el Parlamento ese mismo día, y sin que el presidente haya dicho algo en contrario, el compañero Rolando González, en activo, junto con algunos compañeros de Liberación Nacional, inician toda la gestión legítima, por supuesto, de llevar el tema al Parlamento. Y ahí, bueno, ya ustedes conocen la historia, ahí se plantea la posibilidad de una comisión. De hecho, a las 11 de la mañana del día lunes, los jefes de fracción toman un acuerdo político de constituir la comisión. Sí. Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde varían la decisión, valoran qué debe ser la Comisión de Gasto Público, y allí se da la decisión legislativa. Pero no hay una delegación del Ejecutivo ni evasión de responsabilidades, sino que hay una iniciativa del Parlamento de entrar en el tema. ¿Usted considera que en el momento en que don Daniel Soley presentó la renuncia fue el momento adecuado, o debió haberlo hecho con anticipación, una vez apenas se dio la divulgación de este tema? Lo que yo puedo decirle es mi apreciación. Allí hay una apreciación en el sentido de que el tema como tal se podía aclarar con facilidad, ¿verdad? Se podía aclarar con facilidad, se toma la decisión, el presidente de la República, de salir él como tal. ¿Y quién es el presidente de la República? Es la máxima autoridad.
Entonces él creyó, valoró, y yo coincido en que al hablar el presidente de la República está hablando la máxima autoridad del gobierno. No obstante, tanto en el mundo de la Asamblea Legislativa como también a partir, digamos, de algunas líneas periodísticas, se manifiesta entonces que hay un silencio. Y el silencio que no existe de parte del presidente se traslada como un silencio de casa presidencial y se especifica el silencio en el señor ministro de la Presidencia y en el señor Soleil. Y a partir de ahí se empiezan a generar situaciones como si fueran verdad. O sea, silencio no hubo, el presidente habló y es la máxima autoridad. El presidente probablemente así lo convino, así lo decidió, y entonces en casa presidencial hay una percepción de que el presidente habló. O sea, ¿quién más va a hablar más allá del presidente, verdad? Entonces, esa es la situación. Ahora, ya ahí entramos en el tema comunicacional, que me gustaría luego abordarlo, ¿verdad? Pero creo que no es correcta la afirmación de que hubo silencio. En realidad hubo una manifestación del presidente contundente. Don Víctor, digamos, obviamente esto es cuestión de opiniones, y yo no me creo el cuento de que tampoco así como usted dice, no existe una confabulación, digamos, política, tampoco muchas veces existe una confabulación mediática. Me llamó la atención y quiero compartirlo con los oyentes y televidentes que ven este programa a las 8 de la noche en Canal 2, que ahora que usted dijo, no es cierto que el presidente delegó en la Asamblea Legislativa, y quería compartirles que nosotros tuvimos esa discusión en la sala de redacción, después del Consejo de Gobierno, íbamos a titular presidente delega en la Asamblea Legislativa, y después de un rato de análisis, porque no crean tampoco que nosotros los periodistas titulamos a como se nos venga en gana, después de un rato de análisis cambiamos el titular y lo publicamos diferente, porque en realidad la función institucional, digamos, no le tocaba al presidente Solís, o la responsabilidad no le tocaba al presidente Solís, y por eso decidimos quitar delega del titular. Me llamó la atención porque fue la misma consideración que nosotros tuvimos. En el tema del silencio, el presidente habla, ¿verdad? En el primer Consejo de Gobierno de este martes hace 8 días. Esa fue la primera vez que él se refirió. El presidente habla poco, habla contundente, eso sí es cierto, habla contundente, pero habla poco. Pero no hay duda, don Víctor, de que el ministro de la Presidencia guardó silencio sobre ese tema. Sin duda alguna. Y don Daniel guardó silencio sobre este tema. Ayer teníamos en el análisis a don Vladimir de la Cruz, que es uno de nuestros principales analistas, y a Constantino Urcullo, que es otro de nuestros principales analistas, y ellos criticaron esa frase de que el tiempo creo que la usó don Melvin ayer en la comparecencia. El tiempo del presidente no es el tiempo de la prensa. Pero y entonces los dos criticaron diciendo, bueno, pero es que el tiempo del presidente ya ahora, desde el punto de vista de comunicación, es una dinámica diferente. Es una dinámica diferente porque durante muchos días hubo una sola versión de los hechos. Ni siquiera la procuradora tampoco habló, pero digamos, durante casi una semana, la única referencia a los hechos, porque el presidente dijo que no sabía qué había pasado en la reunión, en la primera vez, la única referencia a los hechos es la publicación de La Nación. Durante todos esos días sí guardó silencio el ministro, guardó silencio el viceministro, guardó silencio la procuradora, a la vista de lo que ha pasado hasta el día de hoy, y entendiendo que el presidente habló, ¿no le parece que sí tuvo que haberse dado una respuesta, tal vez no definitiva, pero más rápida, de los actores involucrados? No, yo coincido plenamente en que, en efecto, en esta situación particular, cada tiempo en que no se satisfaga la respuesta, le abrís un campo, digamos, mucho más fértil, no solo a la especulación, sino a los intereses, ¿verdad? Sí. Yo quisiera aquí ser claro para no dejar cosas, digamos, a medias. Mire, yo he dado opiniones sobre los partidos políticos, y en mi formación los partidos políticos son instrumentos, ¿verdad?, para lograr propósitos en la sociedad de carácter político, pero están constituidos por personas, ¿verdad? Y luego se dice ideologías, programas, pero son personas al final y al cabo, y por intereses. Los medios de comunicación, todos, sin excepción, son instrumentos, medios también con dueños, y los dueños tienen intereses, ¿verdad? Eso es un tema que hay que hablarlo con toda transparencia a la ciudadanía. El interés de un diario digital X es el interés de sus dueños. El interés de cualquier medio, digamos, tradicional en nuestro país tiene dueños.
Y por eso es que los medios distinguen entre la noticia, el reportaje y la línea editorial, ¿verdad? Entonces vamos a partir, para que igual ustedes y yo nos vayamos conociendo, que los medios, al igual que los demás, incluyendo los partidos, no son neutros en la sociedad. Los medios tienen una manera de entender las cosas, ¿verdad? Por eso es que cada vez más hay que ser mucho más preciso a la hora de hablar de los medios. Yo por lo menos creo que en este caso no se puede hablar de los medios en general ni la prensa en general, ¿verdad? Y en este caso específico hay un medio que se llama El Periódico La Nación, que saca un titular, luego lo respalda con una entrevista y ahí sigue el tema que no me voy a referir porque ya es conocido, ¿no? Pero sin duda alguna ese medio asume una responsabilidad y a partir de allí hay una responsabilidad que aún en este caso no termina, ¿no? Por supuesto que yo doy por sentado dos cosas concretas. Una, dejar claro que aquí hay que defender en la democracia la libertad de expresión y el rol de la prensa como tal. O sea, ahí no hay ningún problema. Y con todo lo que eso conlleva de la protección de las fuentes, etcétera, ¿no? Y lo segundo que también yo quiero dejar claro es que a partir de allí simplemente lo que uno debe mandar a la prensa como tal y a cualquier otro medio, no de comunicación, sino como los partidos políticos, son actuaciones de responsabilidad. La responsabilidad va a la par de eso otro. Entonces, dicho eso, yo sí plantearía lo siguiente: no funciona como ponerse de acuerdo en una mesa, en una confabulación, no. Pero cuando, en este caso específico, el medio, La Nación, saca ese titular y se da la situación, activa otra serie de intereses y claramente, digamos, dicen, bueno, esta es la oportunidad. Se nos crea una oportunidad grande para poder lograr objetivos políticos y creo que eso sí estuvo presente, ¿verdad? En el caso, usted decía que los medios de comunicación no somos neutros. Eso fue una enorme discusión que hubo en el gremio en los 90. De hecho, yo estudié en la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica es una de las que tiene esa discusión dentro sobre la objetividad o no la objetividad. Y al final creo que la mayoría de los periodistas grabados más hacia acá lo entendemos como un equilibrio informativo más allá que como un objetivo. Por tanto, que nadie es objetivo, uno escoge con qué empieza una noticia, con qué termina el cierre, el titular, y ahí hay subjetividad. Y lo que intenta es darle el máximo equilibrio o balance de que las personas involucradas hablen. Y en los medios de comunicación es cierto, todos los medios de comunicación privados tienen dueño, casi todos tienen director, y aquí hago una diferencia, casi todos tienen director. Que es un empleado de los dueños, aunque sea el director. Sí, yo no, eso no se lo voy a discutir, pero que tiene la decisión editorial de los medios de comunicación. Cuando usted dice La Nación activa, digamos, la publicación, los demás medios, y voy a hablar aquí ya solo de los medios, digamos, no de los intereses políticos, ahorita hablamos de eso si gusta, le damos seguimiento, porque es innegable que hay que darle seguimiento. Nos activa la noticia criminis, como diría el fiscal general. Nos vamos a preguntar. El presidente dice, no sé el contenido de la reunión, no tengo interés en que la procuradora se vaya, tengo toda la disposición para trabajar con la procuraduría. Vamos y le preguntamos a don Melvin no dice nada, y sí que no dice nada, don Daniel no dice nada, la procuradora no dice absolutamente nada, y nos quedamos todos esperando las versiones de los hechos. Y lo único que tenemos es una parte de la entrevista, de la entrevista que Álvaro Murillo, nuestro colega, le hizo a don Daniel y a doña Ana Lorena. Cuando usted dice se activan, no solo se activa, digamos, nuestra intención de cubrir la noticia, ¿cuáles objetivos políticos, que ya aquí no solo entran los medios de comunicación, se activan, ¿no, Víctor? Sí, más allá de los objetivos que pueda tener. Yo tengo, por ejemplo, WhatsApp que me envían, me dicen, ¿cuál es el clavo, para hablarlo en lenguaje popular? ¿Cuál es el clavo que tiene Melvin Jiménez con La Nación? Es una pregunta recurrente que me hacen por mensaje de texto. La figura de Melvin Jiménez es una figura que desde el inicio de este gobierno es controversial. Y hay manifestaciones de actores claramente, digamos, que quieren verlo fuera de gobierno. Se puede acudir a las actas legislativas, se puede Liberación Nacional lo quiere fuera. No, vamos a ver, un momentito. Hay otra precisión. Ojo, claro, que
luego voy a aprovechar eso. No, Liberación Nacional no lo quiere afuera. Ajá. Rolando González de Liberación Nacional lo quiere afuera. Es que me parece muy importante hacer esa precisión, porque vieras que un elemento para entender la dinámica política es empezar a desagregar actores. Okay. No entran en bulto, o sea, no es el Partido de Liberación Nacional por el otro lado del movimiento libertario, no. Quizás nos ayuda más a entender, ¿verdad? Rolando, con el cual tengo muy buena relación, hace una declaratoria en actas el día lunes en donde dice: los escenarios que hay en este momento son: uno, el señor Soley acepta que lo denunciado es cierto; dos, no acepta. En cualquiera de los dos escenarios, Melvin Jiménez tiene que irse. Y creo que ese es el punto central de todo esto. Cuando dije se activan, yo no quisiera, digamos, entrar en ningún grado de especulación, pero sí quiero afirmar que este gobierno, de alguna manera, le resulta un tanto peligroso a una manera de hacer política anterior. En este gobierno usted no tiene posibilidades de hacer una llamada para un favor político. Se piensa muchas veces. En este gobierno, entrar, digamos, a hacer una propuesta que riña con la ética o la probidad, se lo tienen que preguntar, digamos, varias veces los actores que quisieran proceder de esa manera, porque es un gobierno que levanta desde sí la bandera de la ética, y hay un celo del presidente de la República, un celo constante de que eso sea así, ¿verdad? Entonces, aquella manera en donde el teléfono resolvía cosas y en donde otros actores, digamos, simplemente llamaban a personeros de gobierno y sin que fuera algo ilegítimo se resolvían temas de gobierno, eso no funciona. Entonces, hay actores que ven, digamos, este gobierno como un gobierno que no les gusta, que les ha cambiado la dinámica política, al menos. Un gobierno que dice que va a enfrentar la evasión fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, para hablar de cosas concretas, y que llama a cuentas, digamos, efectivamente, a quienes en procesos de pago tributario fiscal vienen con procesos ya muy largos que hay que cerrar, y sin que eso sea algo ilícito, tocan intereses. Entonces, bueno, pues sí, hay gente que no quiere que ese gobierno se fortalezca. Por otro lado, mi lectura es que en el Partido de Liberación Nacional, y quiero ser contundente en decir, nosotros ocupamos un régimen de partido sólido y fuerte. Ojalá que tengamos partidos muy fuertes, pero la derrota que se llevó Liberación Nacional es una derrota realmente muy, muy fuerte y muy profunda. El Partido de Liberación Nacional, que ha jugado, es un hecho de realidad en la historia política costarricense, en los 50 años últimos, está en una crisis profunda de liderazgo, de planteamiento. Uno los observa, digámoslo así, y en ese sentido pues se debaten a lo interno posiciones que dicen, bueno, tenemos que ayudar al gobierno para ver cómo salimos adelante, porque tampoco, si llegamos al poder, no quisiéramos llegar a un país en ruinas, y otros dicen, no, aquí lo que hay que hacer es las ruinas para que nos nombren, ¿verdad? Y ya yo veo a Rolando González en esa línea, lamentablemente, y de manera sorprendente, porque lo estimo mucho, lo veo un poco en esa línea, ¿no? De hecho, lo he conversado ya con algunos compañeros de Liberación Nacional, decirles, miren, ustedes van a fortalecer la opinión de Rolando al respecto, o sea, creen que esa es una salida, ¿verdad? Porque yo tengo la facilidad de que hablo claramente con todos, ¿verdad? Y no tengo que ir a hablar con terceros para saber la versión. Entonces, en ese sentido... ¿Y qué le dijeron? No, algunos lo ven con preocupación, ¿verdad? Algunos admiten que el debate tiene que darse al interno. ¿Cuáles, don Víctor? No, yo creo que sería como comprometerlos, y no lo hago por falta sino que me parece que no vale la pena en ese sentido. Sino que es una realidad que se está dando. Entonces, con Rolando he mantenido una relación transparente y le he dicho, Rolando, pero ¿por qué el tema de Melvin? Entonces, el tema de Melvin era el objetivo, y eso es muy importante. La comisión ya cerró el expediente en términos de recopilar, digamos, información, pero en los medios de comunicación y en la misma comisión como tal es evidente que el tema Soley no era el tema Soley, era el tema Melvin Jiménez. Y detrás del tema Melvin Jiménez, debilitamiento del gobierno. En ese sentido, yo creo que hoy la comisión, o al menos esos intereses han fracasado. Ya tendrían que construir, digamos, una posición que no descarto que se trate de construir,
de crear un escenario que llamaríamos de inviabilidad política, ¿verdad?, para el ministro de la Presidencia, ¿no? Pero creo que eso no es posible ahorita, pero esa fue la motivación de algunos de los actores que propiciaron la comisión como tal. Bueno, definitivamente, y usted cita algo que es real, la figura de don Melvin Jiménez ha generado muchos anticuerpos desde el inicio de este gobierno. Yo siempre he pensado que normalmente las amenazas vienen de adentro. ¿Usted cree que dentro de su partido también hay gente que quiere que don Melvin se vaya al gobierno? Ese es un tema muy interesante porque primero vamos a ubicar, y disculpen que tenga que usar el contexto, la sociedad costarricense ya cambió, se movió de sitio, o sea, ya visiones, valores. Hace 2 décadas una persona con discapacidad, y conste, lo digo con un poquito, digamos, de vergüenza ajena en términos sociales, era escondida en el cuarto de atrás. Hoy día, dichosamente, las familias y la sociedad como tal reivindican ese derecho humano, digamos, y hoy día se camina a la par de la mano, digamos, de una persona con discapacidad sin ningún problema, ¿verdad? Y por dicha, eso es un gran logro, la sociedad se movió completamente. 1.300.000 votantes a favor de Luis Guillermo Solís. ¿Podríamos afirmar que ese es un voto de un partido? Jamás, eso no es un voto de un partido, eso es un voto de un ciudadano y ciudadana que deciden, toman una decisión a partir de una serie de factores, pero eso no es atribuible al partido. De manera tal que el partido, sin duda alguna, el Partido de Acción Ciudadana, tiene una enorme contribución, pero el resultado final es producto de otros factores. En ese sentido, el Partido de Acción Ciudadana en particular es un partido muy joven. El presidente Luis Guillermo Solís es un actor es joven dentro del mismo partido, y quienes estuvimos a la par de él en el proceso, pues sí, efectivamente éramos la tendencia, digamos, menos cercana, digamos, al corazón del partido, ¿verdad? Estaba la señora Epsi Campbell, ¿verdad?, por un lado, para citar a 2, y Juan Carlos Mendoza, que vienen, digamos, de la génesis del partido. Luis Guillermo no, ni nosotros tampoco. Entonces ya desde ese momento, de alguna manera se generaban resistencias que todavía hoy se manifiestan, todavía dicen los albenedizos, etcétera. Escuchando a don Manrique Oviedo en San Carlos, don Manrique no vive en paz, ¿verdad? Don Manrique sigue insistiendo en que los que llegaron son arribistas, etcétera, ¿no? Entonces ese fenómeno es un fenómeno de realidad, ¿verdad? Y por supuesto entonces que eso, a la hora de ser gobierno, pues algunos no se sienten gobierno, obviamente, ¿no? Hay intereses de afuera, pero también pesan mucho los intereses de afuera, sin duda alguna. Vamos a tomarnos un momento para ir a una pausa comercial mientras nosotros nos tomamos el café. Les aseguro que este es más rico que el de la Procuraduría General de la República, que fue lo único que quedó ayer claro en la comparecencia, que a nadie le gustaba el café. De 2:46, vamos a la pausa y regresamos. Tenemos una enorme cantidad de preguntas en redes sociales que se las vamos a plantear también a don Víctor al regresar. 2:46. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. $2.50, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos hablando con don Víctor Morales Zapata, diputado del Partido Acción Ciudadana, pero don Víctor es mucho más que diputado del Partido de Acción Ciudadana, es un hombre cercano al presidente Solís. Yo lo he dicho y lo hemos dicho nuestros analistas aquí, que nosotros muchas veces entendemos a don Víctor como el hombre del presidente en la Asamblea, no en el mal sentido de la palabra, sino como la persona más cercana que tiene el presidente en la Asamblea Legislativa, y además está en su círculo íntimo, don Víctor, usted del presidente Solís. Nos están diciendo un montón de cosas en redes sociales. Dice, no le voy a preguntar una por una porque si no llegamos a las 3:30 en esto, pero se los voy a leer. Dice, él puede hacer jóvenes políticamente hablando, los hace pensar que pueden hacer torpezas. Dice, si el informe de la comisión dice que don Melvin tiene que irse, van a respetar la decisión de que don Melvin se vaya. Dice Ismael Matei, para mí esto es un circo creado por Liberación Nacional, no nos dejemos engañar. Solís va por buen camino. Sergio dice, el presidente manifestó que nadie hablara, silencio total, y solo él. ¿Qué le parece a don Víctor Morales? Le pregunta a Hanstrax, que el presidente ponga el pecho a las balas en lugar de ser don Melvin.
que digas quiénes son las personas que tienen los intereses políticos, dice Alejandro Alvarado. Mari Carmen dice, el problema del gobierno no son los medios, el problema es la poca transparencia y cero estrategia de comunicación. Usted que quería hablar de comunicación, si quiere referirse a los comentarios en general puede hacerlo, pero hablando de comunicación también, don Víctor. Sí, no, en realidad quiero ser claro en el sentido de que la juventud... Ay, perdón, don Víctor. Ahora sí. En realidad quiero ser claro en sentido de que la juventud del partido y por lo tanto la consecuencia en gobierno nunca será jamás una excusa. Las responsabilidades se asumen y debe ser evaluada y someterse al escrutinio. No se puede aducir que entonces por ser jóvenes se nos va a tolerar, no, en absoluto. Allí lleva razón, digamos, el comentario. Con respecto al tema de comunicación y transparencia, yo creo que ahí hay que distinguir, digamos, impericia, falta de experiencia, no pueden ser asumidos como falta de transparencia, ¿verdad? Son cosas diferentes. El presidente habló, él fue contundente dentro de su lógica, él prefiere salir a comunicar y prefiere, digamos, que su equipo se mantenga en reserva, para decirlo de alguna manera. Esta es una decisión que obedece un estilo, a una forma de entender, pero no en ningún momento a falta de transparencia. En términos de comunicación, yo debo manifestar que yo estoy absolutamente inconforme, ¿verdad?, con cómo se ha logrado estructurar el tema de comunicación del Poder Ejecutivo y del presidente. Y usted lo ha dicho, mire, yo llego a ser diputado a partir de una larga experiencia de trabajo, digamos, en el movimiento social. Y aquí hay que hablar de manera muy clara y autocrítica, ¿no? Uno, o sea, luego me dirán, no dices haber dicho eso, lo que sea, pero mire, este tema de la comunicación, cuando uno habla con el presidente de la República y le dice, ¿podrías resumirme tus prioridades? Él dice, obra para corresponder a la oferta y nuestro compromiso con la ciudadanía. Necesitamos empleo, necesitamos infraestructura, necesitamos fortalecer educación, seguridad social. Obra es el primer concepto y comunicación es el segundo. Pero el segundo está larguísimo. Claro, pero yo no veo por qué no decir lo siguiente. El presidente toma la decisión de fijarlo como una prioridad y luego se establecen, digamos, las decisiones y se toma decisión de poder traerse a un equipo y resulta que no funciona, porque es que entre saber y saber hacer hay una diferencia. Pero todavía está el equipo. Sí, claro, no, sin duda alguna se está tomando la valoración del tiempo y eso no va a prevalecer, ¿verdad? En términos de que o se hacen ajustes o se cambian y se dan resultados o simplemente no prevalece. Ayer Otto Guevara en la Comisión de Gasto Público lo dijo, ¿verdad? Dijo, oye, aquí el presidente tiene que tomar decisiones al respecto. Y yo aquí digo, mire, como diputado, digo, esa área de comunicación es un área que le ha generado al presidente un acto que yo califico de ingratitud. Bueno, el equipo de comunicación no sirve, usted fue claro. No funciona, o sea, sin duda alguna, no funciona. Fue un error no salir... Fue un error en comunicación. Aquí ahora vamos en términos políticos. Sí, pero yo quiero plantearte un detalle, porque creo que debemos de verlo así. La comunicación, de nuevo, tampoco es neutra. La comunicación es, especialmente en gobierno, es una comunicación que también incorpora, sin duda alguna, el factor político. O sea, no es un tema nada más de un periodista. No, es un tema de estrategia de comunicación. Es un tema de comunicación política. Entonces allí, sin duda alguna, es un tema no resuelto y la responsabilidad que el gobierno tiene para con el país y con el mandato ciudadano en este cambio precisamente demanda sin duda alguna una rectificación y una superación de esa área, que es un área que al día de hoy no ha estado a la altura. Don Víctor, por eso, en términos de comunicación política, claro, que incluye la estrategia política, digamos, de un mensaje a dar y periodística también, y no bajo conceptos ni jurídicos ni legales. Fue un error en comunicación política no salir inmediatamente
don Daniel, don Melvin o el presidente, digamos, con una respuesta más amplia, porque ya ese día él sabía, el día del Consejo de Gobierno, ya del martes pasado, ya sabía que la procuradora había denunciado y él estaba investigando. Tal vez hubiera sido bueno decir eso. ¿Le parece un error de estrategia de comunicación no haber salido? Una vez dicho lo que he dicho en términos de que los medios de comunicación no son neutros, que hay intereses también afuera y adentro, que el Parlamento es un conjunto de intereses, etcétera, y también teniendo en consideración, ahora sí voy a hablar, digamos, de Liberación Nacional, ¿verdad? De que lamentablemente al interior de Liberación está imperando el liderazgo, en este caso que defiende la tesis de don Rolando González, de que de todo hay que hacer oposición, ¿verdad? En ese sentido, la comunicación tiene que ser de respuesta rápida, no se pueden dar espacios. Y si yo tuviera que tomar esa decisión, yo diría, la tomo más rápidamente, y creo que en efecto hubo una capacidad de reacción muy lenta, y eso, si se tiene que llamar error, hay que admitirlo como un error. ¿Y eso le jugó en contra? Claro, que juega en contra. Es que cada espacio que se da es un espacio que adversarios al frente, con intereses distintos, ganan, sin duda alguna. Ok, entonces a usted, yo admiro lo directo que es usted en el plenario, pero también le admiro la diplomacia con la que responde siempre, pero para usted sí fue un error. Sí, claro, lo he dicho. Lo que pasa es que no me gusta decir solo la respuesta lacónica, o sea, procuro contextualizar porque hay que tener mucho cuidado en este tema. Sobre lo mismo de comunicación, para usted el problema es la comunicación de la parte ya mediática propiamente dicha o la parte de estrategia. No, es que vamos a ver, el punto está en cómo es en el ámbito político, o sea, es reconocer que se está en una sociedad en cambio, o sea, en una sociedad que ha cambiado, se está en una manera de ejercer la política y ejercer el gobierno en un momento de cambio y de transición. Este gobierno no se juega el gobierno nada más, se juega el que el país, la ciudadanía vuelva a recuperar la esperanza de que puede construir un país, de que puede construir un país de oportunidades, de que cierre la desigualdad, que sin extremos, simplemente se puede llegar. Este gobierno se juega eso. Entonces, a la hora de jugarse eso, el gobierno tiene que reconocer a lo interno que tiene que luchar contra intereses que lo van a adversar y van a estar dispuestos a lo que sea para evitar que salga adelante. Y en ese sentido, la comunicación, y especialmente desde el punto de vista de comprensión como tal, se convierte en un factor determinante y por supuesto que está vinculado a la estrategia política. Hay que comprender que no nos van a dejar, hay que comprender que hay gente que no le gusta, hay que comprender que hay adversarios que van a hacer todo lo posible, y esa adversidad al gobierno, digamos, luego se traduce en lo que ya yo he manifestado. ¿Quién tiene asegurado el puesto? Y disculpen lo que voy a decir, que podría sonar, digamos, a arrogancia, y no quiero que sea así, pero un hecho de realidad es que al día último de abril del 2018, solo el presidente y los diputados tenemos fecha de vencimiento. Antes, todos los demás son susceptibles de tener que abandonar el cargo. Y por eso es que los que adversan el gobierno, como no pueden y además se cuidan de no tocar al presidente, han enfilado las baterías a su círculo, digamos, llamado de confianza. Entonces, en ese círculo de confianza, y sabiendo esa eventual, digamos, ruptura o caducidad prematura, el objetivo político se llama Melvin Jiménez, ¿verdad? Vuelvo de nuevo. Eso es, y ahí sí es cierto que se alinean los intereses, y en efecto hay toda una motivación para articularse al respecto, y ahí hay factores externos e internos, como lo decía Isel. Usted lo que dice es que el objetivo se convierten los miembros del círculo más cercano al presidente. Nosotros lo hemos identificado, don Víctor, creo que estamos bastante cerca de que efectivamente es así, con don Mariano Figueres, con don Melvin Jiménez, con don Víctor Morales, perdonen, pero acabo de tener un lapsus. ¿Cómo se llamaba el asesor que está en Chile ahora, de comunicación? Iván Barrantes. Iván Barrantes. El primer dardo fue Iván, que ya no está en ese grupo. El segundo dardo se lo intentaron dar a don Mariano, no se logró, todavía está en ese grupo. El tercer dardo ahora se lo intentan dar a don Melvin.
Se te olvidó el primer dardo, fui yo. Bueno, sí. A mí ni siquiera me querían dejar llegar. Pero eso, sí, efectivamente. Que empezaran todo. Esa lógica es la que usted mantiene, digamos que como el presidente es inamovible, porque no van a echarlo, digamos, de ahí muy fácil, bueno, muy fácil no, es muy complicado, pero fácil verlo como objetivo son la gente que lo rodea. Creo que los gobiernos no son, y ese tampoco es la excepción, no son homogéneos, ¿verdad? Reflejan intereses a lo interno. Bueno, habrán adversarios del gobierno que identifiquen en estas personas las personas a vencer para hacer que el gobierno tenga que poner, digamos, sea más susceptible de ser orientado, digamos, en forma mucho más complaciente a ciertos intereses. Eso creo que es la lectura, ¿no? Para afectarlo. Claro. Voy a usar una palabra de calle, para joderlo. Sí, claro. Dice el poeta, lo único, aquí se me fue la pantalla, vamos a ver. Lo único que falta es que el PAC diga que Liberación Nacional está haciendo hackeo político. Según La Nación, el objetivo era la procuradora y don Víctor lo confirma, dice José Dengo. Braulio, ¿no siente que el gobierno ha estado políticamente defensivo ante los ataques de la oposición? Dice José Dengo, entonces don Víctor acepta que el circo mediático lo generó la falta de respuestas de Casa Presidencial. Dice Rocío, Zapata como ministro de Comunicación, no, lo ocupamos mucho en la Asamblea Legislativa, dice Rocío. Dice Aarón Sequeira, nuestro colega de La Nación, de hecho, dice, don Víctor Morales cuestiona en Radio Monumental la pericia del equipo de comunicación del gobierno. No funciona, dice, ahí va nota para mañana. No, pero además eso es lo que creo. Sí. ¿O es que, digamos, debemos de ubicarnos en una realidad? Yo creo que no. Dice la punto 2, entonces admite don Víctor que es un error de comunicación. Creo que ha sido muy claro usted. Sí, ahí, digamos, no funciona el equipo de comunicación de Casa Presidencial. Y dice que es un ataque de intereses contra Melvin Jiménez. Creo que también ha sido claro. Claro. Es contra el gobierno. Usted dice que usando la figura de Melvin Jiménez, ¿verdad? Sí. Usted dice que se disparan una serie de intereses y uno de ellos es quitar a don Melvin. Entonces dejó de ser caso Soleil, que fue el hashtag que usamos todos los medios. Bueno, es que Rolando González así lo afirmó ante una pregunta mía. Él dijo, si Soleil dice que fue así o si lo niega, sí, va a ser siempre el mismo escenario. Va a ser Melvin Jiménez el que se tiene que ir. Hoy la situación es otra, pero ese fue la confesión dada antes de que empezara la comisión. Pero no es un pecado. No, en absoluto. Es un interés legítimo. No, yo siempre he dicho, y por eso digo que respeto a Rolando, ¿verdad? Porque es un interés legítimo, pero es muy importante que lo haya él consignado en actas. Estos intereses políticos que se disparan a partir de la publicación de La Nación, uno sin saber nada de política detecta fácilmente que hay una intención de quitar a don Melvin, ¿verdad? Hay una intención también, ¿detecta usted un interés político? Y le pregunto directamente, ¿eso es un interés suyo, don Víctor? ¿Quitar a la Procuradora General? No, en realidad, en este gobierno, yo faltaría la verdad si yo hubiese participado, escuchado o incluso, qué sé yo, percibido, ¿verdad? Alguna intención de afectar algún funcionario público de un rango como el de la Procuradora, jamás. Y eso, para los que conocen a Luis Guillermo Solís Rivera, antes de ser presidente y ahora como presidente de la República, saben que ese no es su forma de ser. Luis Guillermo es, si se quiere, digamos, es más allá de respetuoso. ¿Qué quiero decir? Guarda el respeto. Más de ello, es que es una manera de decir, no, es que a cada quien con su responsabilidad. Entonces, ese tipo, digamos, de especulación yo la niego absolutamente. En ningún momento. ¿Cómo el gobierno va a tener interés de que se haga un escándalo de esta naturaleza? O sea, eso inicia con un titular que fue lo único cierto a partir de un momento, y al día de hoy hemos quedado aún sin la verdad. O sea, lo único cierto al día de hoy es que hubo un titular de La Nación que hizo una afirmación. El compañero periodista Álvaro Murillo da a conocer a través del medio de comunicación, creo que fue el día de ayer, la entrevista. O sea que hasta las 3:20 de la madrugada. Hasta ayer, pues ahí hay un detalle, porque hasta ahora, pero bueno, la entrevista confirma que en ningún momento el señor Soleil aceptó haber hecho el ofrecimiento, y así lo ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, lo único cierto que hay es un titular, y a partir de allí se generan una serie, digamos, de afirmaciones, incluso calificaciones, pedidas de renuncias, etcétera, ¿no? Y en eso hay que ser muy claro. Eso fue lo que sucedió al día de hoy, ¿verdad? En ese sentido, vale la pena indicar que en efecto
se activaron esos intereses y fueron clarísimos de qué es lo que perseguían, ¿verdad? Bueno, al día de hoy mismo se sigue en el tema de quién dijo la verdad. ¿Alguien será capaz de decir quién dijo la verdad más allá de ellos dos? Pero vamos a ver, en un inicio era solo la publicación del diario La Nación, ¿verdad? Que fue el miércoles de la semana pasada. Ya antier ya no es la publicación del diario La Nación, es la declaración de la Procuradora General. Sí, pero ahí yo quiero vamos a ver, quiero tomar eso en relación a la primera pregunta. Lo que pasa es que las cosas inician de determinada manera, pero luego los acontecimientos nadie los puede prever. Sí. Y en ese sentido, yo insisto, hubo compañeros diputados que manifestaron con claridad que la Comisión de Gasto Público, que esa fue una decisión en el Parlamento. Recuerdan ustedes que no hubo los votos para que haya una comisión especial. Sí, sí. Y eso tiene que ver con un elemento previo. ¿Por qué es que a las 11 de la mañana se toma un acuerdo entre jefes de fracción de que va a haber una comisión especial constituida por un representante de cada fracción, o sea, 9 personas, y luego a las 4 de la tarde hay un acuerdo para que no sea una comisión especial, sino la Comisión de Gasto Público? Porque los integrantes de la Comisión de Gasto Público ya estaban adelantando criterio a esa altura. Vean los medios de comunicación. Hay miembros de la Comisión de Gasto Público que ya a esa altura le pedían la renuncia al señor Soleil, lo calificaban de corrupto, otros decían que Melvin Jiménez tenía que irse, como el caso de Rolando. Y entonces, al final la decisión política obedece también a un propósito político, y es tener una correlación de fuerzas dentro de la comisión favorable a la tesis de que Melvin debe irse. Eso es lo que sucedió en la integración de la comisión, ¿verdad? Pero eso evoluciona, y al día de hoy, ahí yo sí quisiera como que nos detuviésemos un momentito. Decías al principio, y yo compartía con usted, con vos, digamos, que lo planteaste, que el tema no era un novelón y que más bien era un tema que al día de hoy sí se puede decir que es un gran daño a la institucionalidad. Y claro que sí. Y es un gran daño a la institucionalidad, y que no previeron, no es porque hubiese habido una intencionalidad, pero no lo previeron, es que al dar curso a esto, estaban poniendo a 2 personas en un escenario en donde queda evidente que no son 2 personas cualquiera. Una de ellas es, en su momento, fue viceministro de la presidencia, pero la otra persona es la procuradora del Estado. La investidura de la procuradora no es cualquier investidura, es la investidura de la persona que lidera una institución tan importante para la democracia, y ahí está el daño a la institucionalidad, ahí es donde está. Y eso es un tema que los que promovieron esta situación no la previeron, y es que dichosamente ya pues los hechos están allí, los hechos están allí. Ahora hay testimonios, en este caso de don Daniel Soleil y de la procuradora, que tienen que ser analizados. ¿Por qué? Porque tienen una afectación más allá del caso, tienen una afectación de la institucionalidad. Mire, es que, vamos a ver, hay que hablarlo con lenguaje muy directo y claro. Es responsabilidad de cualquier ciudadano o ciudadana que ante un acto que considera amenazante e impropio y que por la investidura puede, digamos, causar un efecto tercero que dañe, digamos, tiene que denunciarse. Un policía, un trabajador de la policía carcelaria que vea algo irregular tiene que ir a denunciarlo. Ahora, la Procuradora General de la República dice que hubo una amenaza, dice que hubo un acto impropio, un acto que no correspondía, y resulta que, conociendo ella que hay instrumentos y medios para donde se pueden poner las denuncias respectivas, acude donde el presidente de la República. Con todo respeto, y yo no tengo, digamos, a la señora Lorena Brenes no la conozco lo suficiente, no tengo ninguna relación, pero puede haber sido cualquier persona. En este caso, la procuradora, en mi opinión, faltó al deber, digamos, de su cargo de probidad
y no hizo lo que correspondía a un funcionario público de su investidura ante los hechos que ella misma aceptó en la comisión. Por lo tanto, creo que en este momento, aunque no haya sido un propósito inicial, ni siquiera previstos por los que motivaron la comisión para hacer que el señor Melvin Jiménez saliera de la presidencia, hoy día quien está en una situación de inviabilidad política, yo lo dije en la comisión, es la señora procuradora. Don Víctor, usted de lo que se está agarrando para hacer este razonamiento es del Código Procesal Penal, que establece, 281. Establece la obligación, quiero recordar... Que el 281. Porque es básico en esta discusión. Más allá de a donde uno crea que la procuradora debió de poner la denuncia, el Código Procesal Penal establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones, con la pretensión de que se conviertan en los primeros aliados en la lucha anticorrupción. No estoy leyendo el Código Procesal Penal, estoy leyendo un ensayo que se llama Régimen Penal Anticorrupción en Costa Rica y los retos de la cooperación internacional para su efectividad, que escribió don Ronald Víquez, procurador de la Procuraduría de la Ética Pública. 3:12, vamos a la pausa, regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Tres de la tarde con 16 minutos. Dice el diputado Mario Redondo, que nos está escuchando, que ya es demasiado el ataque a la procuradora, don Víctor, que están incurriendo en excesos inaceptables y que se están pasando de la raya. Roberto Gallardo, el exministro de Planificación, usted dijo, Rolando González quiere fuera del gobierno a Melvin Jiménez. Nosotros lo reprodujimos en Twitter y entonces don Roberto le dice, y el diputado Morales Zapata quiere a Otón Solís fuera de la Asamblea Legislativa. Ya le doy chance para que se refiera a esto. Yo le pregunté que cuando se activaron estos intereses políticos, usted dijo se activó el interés de echar a Melvin, bueno, de sacar a Melvin del gobierno. Sí, claro. Yo le pregunté si también se activó el de sacar a la procuradora, y usted dice que no. Con la publicación de La Nación, pero quiero cambiarle de escenario. Ayer, después de la declaración de don Daniel Soley, que usted dice que la procuradora tiene que irse, se activa a partir de esa declaración, ahora sí, el interés político de que la procuradora se vaya. No, en realidad no, y yo con Mario Redondo tengo una relación de respeto que no me impide, digamos, hacer notar que Mario le he manifestado de alguna manera que sus participaciones están muy llenas de enojo, ¿verdad? Y cuando uno se enoja en estos casos en política, digamos, corre altos riesgos de perder objetividad. Yo creo que el tema de la procuradora es un tema en donde precisamente, y bueno, yo incluyo a Mario ahí también, los que propiciaron la comisión para esos propósitos no previeron que a la hora de querer establecer la verdad real con sus consecuencias, los espacios se achican. Don Daniel Soley, por razones personales ya dadas, renunció. Yo creo que en el escenario político los miembros de la Comisión de Gasto Público van a reflexionar de manera muy detenida si cumplen con lo que la ciudadanía espera y lo que el señor Daniel Soley pidió en la comparecencia. Don Daniel dijo que él pedía a los señores y señoras de la Comisión de Gasto Público que enviaran el expediente al Ministerio Público. Digo que estoy seguro de que los integrantes van a reflexionar muy bien, porque es un tema básico, es un tema que lo entendería cualquier ciudadano y ciudadana. Un envío del expediente al Ministerio Público como corresponde para establecer la verdad real, por ética, por correspondencia a lo que la ciudadanía espera,
le cierra el espacio absolutamente a la señora procuradora. ¿Por qué? Bueno, porque para estar en ese puesto, a diferencia, digamos, de otros, la credibilidad es esencial. Y yo allí debo, además, decir, efectivamente, en política a veces se están esos riesgos de que uno inicia una situación y no sabe cómo termina. Yo creo que, es más, a mí me sorprende que con la experiencia de Mario Redondo, la experiencia de otros compañeros, hayan propiciado eso sin ver el escenario final, porque es que claro, como hubo una precipitación, condenaron, pidieron, exigieron salidas, a mí me tiene sorprendida la impericia política de no haber previsto que efectivamente iban a poner en esta situación a la señora procuradora. Ellos la pusieron en esta situación a partir de un hecho cuya responsabilidad es de ella, eso es ineludible. Y nada más digo lo siguiente, yo voy a estar atento al jueves, o sea, voy a estar atento al jueves a ver si efectivamente mi hipótesis se confirma. Creo que si no dependiendo de cuál sea la resolución de la comisión, estaríamos viendo cómo de alguna manera se empieza, como se dice en el lenguaje, a recular en términos, porque es que la torta que se jalaron fue muy grande y este país requiere una procuraduría con credibilidad. Ahora, quiero terminar diciendo lo siguiente, miren, en honor a la verdad, ¿qué problema va a tener este gobierno con cualquier procurador o procuradora que cumpla con su función? Si estamos empezando, o sea, estamos empezando y nuestro propósito es estar haciendo las cosas como corresponde en términos éticos y en términos jurídicos. O sea, la Procuraduría va a tener que atender temas que van a ir saliendo poco a poco, digamos, que tienen que ver con la gestión de otros gobiernos y no del nuestro. Entonces nosotros no tenemos ningún propósito con la procuradora en particular. Lo que pasa es que esto es consecuencia del manejo que le dieron en la Asamblea Legislativa al tema. Don Daniel no es, le pregunto, el gran sacrificado para poder sacarse a una procuradora, aquí voy a usar un adjetivo que usa la Nación, incómoda, don Víctor. No, primero, en honor a la verdad, no hemos aceptado que para nosotros, digamos, sea incómoda, en realidad, digamos, como un hecho de que es no, nada que ver. Pero es que opina muy diferente a don Marvin Carvajal. Sí, pero eso, digamos, eso es parte, imagínese. La incomodidad no puede ser un motivo para hacer que gente se vaya de ningún poder de la República. Todo lo contrario, ocupamos gente que esté atenta, que discrepe, que sea crítica. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer un buen gobierno. Entonces, en ese sentido es que formamos parte de una práctica política muy distinta. Ocupamos gente incómoda, más bien, para poder, digamos, estar atento allá donde la transparencia tenga que ser un poquito forzada, pues que sea forzada, pero que la incomodidad es necesaria, es como un factor de democracia. Entonces, eso no es esos conceptos. Ayer me llamó la atención una manifestación de la diputada Clark. Doña Maureen dijo, están incómodas porque no es de su filiación política, nadie había metido el tema de la afiliación partidaria, es más, yo personalmente la desconozco, no me atrevo a afirmar cuál es, pero esa afirmación de doña Maureen te reproduce cómo es que se piensa. Se piensa que entonces tiene que ser del partido la persona que se nombre, no, o sea, eso está siendo superado y debe ser superado. Yo creo, en efecto, que allí hay un elemento que también quiero compartir con los radioescuchas. Vamos a ver, el señor Carlos Arguedas, diputado de la República por el Partido de Liberación Nacional, al cual yo respeto mucho. Exmagistrado titular de la Sala Constitucional, muchas gracias. Hace una disertación el lunes 20, muy distinta a la de Rolando González, en relación al mismo tema, pero el exmagistrado Arguedas dice, en su condición de diputado, el interés debe ser el fortalecimiento de la institucionalidad. Y usted me corrige, la Procuraduría General de la República es uno de los órganos que, aún siendo el abogado del Estado, tiene que mantener una autonomía, y es un órgano desconcentrado, es un órgano en donde el presidente no es el jerarca de la Procuradora. Más bien, la Procuradora debe funcionalmente mantener cierta distancia para que le permita independencia. La Procuraduría tiene que hacer eso. Y resulta entonces que, de acuerdo a las declaraciones de la señora Procuradora, se sintió amenazada, se sintió afectada, se sintió que la estaban sacando, etcétera, del gobierno. Y entonces resulta que ella, reproduciendo una práctica que yo por lo menos creo que no es una buena práctica,
lo que hace es ir donde el presidente y le da la queja al presidente para que el presidente actúe. ¿Y en cuántos casos más va a hacer eso? O sea, ¿en cuántos casos en donde lo que se requiere es una procuraduría que inmediatamente proceda como corresponde ante las instancias que corresponden? ¿En cuántos? Bueno, pues si ella se vio afectada en términos éticos, ella pone la denuncia ante la Procuraduría de la Ética y se separa del tema, o si considera que se tipifica un delito, pues va al Ministerio Público, esa es la responsabilidad. Y yo debo decirlo así, aunque don Mario Redondo, mi amigo y compañero, no le guste, pero ella, cuando va donde el presidente, que va días después, ¿verdad? Bueno, cuando va a conversar con él, ya sea porque estuviera él fuera del país o por los motivos que fuesen, ella debió haber llegado y dicho: mire, señor presidente, sucedió este hecho es un hecho que yo califico de tal y tal manera, y en mi responsabilidad y autonomía, yo procedí como me corresponde como funcionaria pública, que tiene que mantener una credibilidad. Yo puse la denuncia aquí, o puse la denuncia aquí. Señor presidente, usted proceda como corresponda. O sea, le llego y le informo de lo que ya yo he hecho en el cumplimiento de mi deber público. Pero cuando llega y dice que ella va para que el presidente indague, la pregunta es: ¿y si mañana hay otra situación con un funcionario más grave o cualquier cosa, y si el presidente luego, el que esté de turno, o el presidente Solís, que estoy seguro que nunca sucedería con él, toma la decisión de guardar silencio y la prensa no lo dice, ¿ante qué estamos? Estamos ante una eventual impunidad, sin duda alguna, y entonces esa actitud, esa acción en concreto debe ser censurada. Sin duda alguna, los compañeros diputados que manifestaron este propósito están metidos en un problema, en un enredo. Ahora ya, una vez ya se dieron todas las comparecencias, ya las 3 personas dieron sus versiones. ¿En cuánto varía el escenario? Así que ya toda la opinión pública ha escuchado qué pasó según la versión de cada uno de los actores. Bueno, yo no sé cómo van a hacer para decir quién dijo la verdad, porque otra cosa, miren, pero ya dijeron cada uno a quién le cree. No, claro que sí, por eso, pero el punto está en que si lo observas desde una perspectiva científica, está dado de que la comunicación verbal no solamente es comunicación verbal, es comunicación también corporal, pero también es comunicación de sentimientos y percepciones. Remítasen a los testimonios y comparecencias y revisen cuántas veces dice: es que yo sentí, es que a mí me parece, o sea, los testimonios, es imposible en llegar a decir de manera objetiva quién dijo la verdad. ¿Y por qué? Por una razón, porque incluso las conversaciones más básicas entre 2 personas, no hablemos de más, entre 2 al menos, son conversaciones en donde puedes estar interpretando todo lo contrario a lo que yo te dije. Va a depender de otros factores. Don Víctor, ya nos pasamos un minuto, pero necesito 2 minutos más porque me queda una pregunta a mí en el buche. Hablemos de algo que no fue... 3 minutos, gracias, tengo uno extra. Eso. Algo que no fue lo que sintió la procuradora. Dejemos de fuera lo que sintió, lo que percibió, lo que a ella le pareció. Dejemos fuera eso. Pero hablemos que haya sentido lo que haya sentido, no se indignó en ningún momento como para levantarse del lugar e irse. Okay. En ningún caso. Pero hablemos de los hechos. ¿Cómo se explica usted que la versión de La Nación, que según don Daniel es falsa, digamos lo que sostiene La Nación, se confirme con la declaración de doña Ana Lorena? Es decir, ¿cómo se logra que la nota de La Nación pegue con lo que doña Ana Lorena dice en comisión? Sí, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que la grabación original de la entrevista deja claro que la versión de don Daniel es correcta. Él en ningún momento acepta haber ofrecido lo que La Nación dice que ofreció. Pero la procuradora lo confirma. Álvaro pregunta, la embajada de Panamá y Noruega, pregunta en la entrevista que se hizo el 6. Sí. No, el 6 no, después, no recuerdo la fecha exacta, pero Álvaro pregunta, Panamá y Noruega, la procuradora dice, me ofrecieron Panamá y Noruega. ¿Cómo se explica esa coincidencia si es mentira? Bueno, eso puede ser que esté vinculado con el hecho de quién informó La Nación. ¿Usted cree que fue la procuradora? Ella dijo en actas que ella compartió con familiares, etcétera, su versión.
Bueno, dijo con familiares y con dos amigos cercanos. Y con dos amigos cercanos. A partir de allí pudo haber sido cualquiera, pero ese cualquiera, la versión que lleva es la de ella. Ok. ¿Y usted cree que esa fue digamos que tal vez no sea ella, pero la fuente de la nación? Evidentemente la versión es la de ella, y pues me preguntas ¿por qué coincide, Jay? Porque ¿sí? La versión que haya sido quien haya sido el que se la entregue al periodista, que no me agrada usar la palabra filtrar, sino quien se la haya dado a Álvaro Murillo o al periodista que fuese, sin duda alguna... ¿Por qué dice el periodista que fuese, don Víctor? ¿Usted cree que no fue directamente a él? No, es que eso no sé cómo funcionan los medios de prensa, pero puede ser que la persona que asuma la responsabilidad de llevar adelante el caso desde el punto de vista periodístico no sea necesariamente el que recibe la información. Ahora puede ser. 3:28, información de última hora. El gobierno de la República ha confirmado el cese de la embajadora de Bolivia por llamar servil a la Procuradora General de la República. 3:28 de la tarde, don Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Para servirle a ustedes, muy amables. Giselle, muchas gracias. Buenas tardes. A las 7 tenemos hoy la tercera emisión de Noticias Monumental y el lunes otro programa de Matices. No les vamos a decir el tema, pero será un tema internacional que será muy interesante. El lunes 3:29, gracias y feliz tarde. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.